Un apache herido llegó tambaleándose a su puerta con una flecha clavada en el pecho. Pero cuando ella, una mujer blanca despreciada por su propio pueblo, decidió curarlo, nadie imaginó que ese gesto sellaría un destino prohibido. Y encendería una pasión que ni la guerra ni el odio pudieron apagar. En los caminos solitarios del territorio Arizona, donde el polvo cubre las tumbas sin nombre, y el silencio es más temido que los disparos, vivía Avelina Cross, una viuda marcada por los errores de un hombre que ya no podía defenderse. Y fue en una noche sin luna, con el viento gimiendo como lobo hambriento, que el destino llamó a su puerta. Y Avelina, sin saberlo, la abrió no solo al extraño, sino al pasado que tanto había intentado enterrar. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por las historias reales? Aquí descubrirás relatos que te harán reír, llorar y volver a creer en el amor. Amores imposibles, decisiones que marcaron destinos y momentos que cambiaron vidas para siempre. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El viento arrastraba las cenizas del desierto como si buscara cubrir algo. Algo viejo. Algo olvidado. El cielo, una mancha de plomo sin luna, parecía haber sido teñido por la melancolía de la tierra misma. Y dentro de la cabaña de madera agrietada, a medio crujir por la humedad, Avelina Cross sostenía una taza de infusión con las dos manos. No era por el frío, sino por la necesidad de sentir algo entre los dedos. Avelina tenía 32 años y cargaba con cada uno como si pesaran el doble. Su cabello color castaño oscuro, antes espeso, ahora caía con cierta pereza sobre sus hombros. Tenía los ojos gris pizarra de quien ha mirado demasiado al pasado, y una expresión que solo tienen las mujeres que han llorado sin testigos. Vestía una bata sencilla, algo sucia por el barro seco, y sus botas descansaban junto a la chimenea, aún mojadas por la lluvia. Desde que su esposo, Thomas, fue enterrado al pie del nogal sin nombre, ella había aprendido a contar los días por la cantidad de leña que le quedaba y no por las estaciones. La noche parecía no terminar nunca. Afuera, el viento se enroscaba entre los árboles como un predador sin prisa. El fuego de la chimenea chisporroteaba débilmente. Fue entonces cuando escuchó el golpe. 1, 2. No era un llamado. Era una caída. Sorda, desesperada. Un cuerpo contra la madera. Avelina se quedó inmóvil. Por un instante, pensó que era su imaginación. Su mente jugándole bromas, como cuando a veces creía oír la voz de Thomas leyéndole desde su Biblia. Pero volvió a sonar. Un quejido. Luego silencio. Dejó la taza sobre la mesa. Tomó la escopeta del rincón, una Spencer calibre 56, heredada de su abuelo cazador, y caminó hasta la puerta. La abrió de golpe. Y allí estaba. Un hombre, apenas un muchacho, desplomado sobre el umbral. La piel dorada, los cabellos largos enmarañados por el barro, y una flecha quebrada aún clavada bajo la clavícula. Llevaba un cinturón de piel curtida, y colgado del cuello, sobre el pecho desnudo, un pequeño medallón con forma de cuervo tallado en obsidiana. Lo reconoció al instante. Era el mismo medallón que había encontrado meses atrás escondido en una caja sellada bajo el piso del dormitorio. Thomas lo había guardado allí, y jamás quiso hablar al respecto. El apache tenía los labios partidos, la respiración entrecortada. Sus ojos, de un negro brillante, apenas podían sostenerse abiertos. Aún así, al verla, trató de levantarse. No por miedo, sino por orgullo. Avelina bajó el arma lentamente. No por compasión, sino porque algo más fuerte se activó en su pecho. Una pregunta sin respuesta, un presentimiento incómodo. ¿Por qué ese hombre estaba allí, con el símbolo que Thomas había escondido como un pecado? ¿Quién eres?, murmuró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Musitó él, y cayó inconsciente. Lo arrastró hacia dentro. Cerró la puerta. Atrancó. Respiró hondo. Luego encendió todas las lámparas de aceite. Corrió a buscar el botiquín. Agua caliente. Paños limpios. Y whisky, mucho whisky. Sabía que no debía ayudarlo. Que los soldados que merodeaban la zona estarían buscando precisamente a alguien como él. Un apache herido. Un fugitivo.
Un enemigo. Pero también sabía otra cosa. Si él tenía ese medallón, entonces algo más profundo estaba en juego. Lo limpió durante horas. Sacó la flecha. Gritó él. Gritó ella. Cuando terminó, lo cubrió con una manta y se quedó sentada a su lado. Avelina no había sentido miedo esa noche. Había sentido algo peor, duda. ¿Y si este hombre vino aquí porque sabía quién soy? La lluvia siguió cayendo. Y el silencio, esa clase de silencio que anuncia que algo importante acaba de comenzar, se instaló en la cabaña como un huésped más. El amanecer tardó en llegar, como si incluso el sol dudara si debía asomarse sobre ese rincón olvidado del mundo. Avelina no había dormido. Sentada junto al camastro, con las piernas recogidas y los brazos cruzados, observaba al Apache con la mezcla de emociones que solo brotan cuando el pasado toca la puerta disfrazado de presente. Su respiración era irregular, profunda, como quien flota entre el dolor y los recuerdos. La fiebre aún no había cedido. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices, pero no solo de batalla. Eran heridas antiguas, algunas mal cerradas, otras apenas visibles. En su espalda, entre los omóplatos, una marca de quemadura en forma de cruz. ¿Castigo? ¿Ritual? ¿Tortura? Ella no sabía. Pero no eran marcas que se ganaran en juegos de niños. Avelina se acercó. Cambió el paño de su frente. El Apache se removió levemente, apenas un murmullo escapó de sus labios. Un nombre. No el suyo. Talla. La mujer sintió una punzada. No era celos, ni curiosidad. Era un presentimiento. El tipo de presentimiento que te avisa que estás entrando en algo que no vas a poder deshacer. Se levantó y fue hasta la mesa. Servirse café era su forma de mantenerse cuerda. Mientras bebía, el colgante de obsidiana seguía en su mente. Lo había dejado colgando del marco de la ventana, como si quisiera que el sol lo interrogara al despertar. Su forma de cuervo estaba cuidadosamente tallada, con detalles minúsculos que no se hacían al azar. ¿Quién demonios eres?, susurró, sin esperar respuesta. Una brisa repentina hizo vibrar los cristales de la ventana. Se estremeció. Pensó en Thomas. En aquella noche, 2 meses antes de morir, cuando lo encontró en el granero con aquel niño apache de unos 12 años. Thomas lo dejaba dormir allí, le llevaba comida, y nunca explicó por qué. Solo dijo: «Hay cosas que no se entienden con palabras, Avelina, y no quiero que cargues con esto». Ella no volvió a preguntar. Pero ahora, ese niño ya debía ser un hombre. Y estaba sangrando en su casa. El ruido de pasos cortó su pensamiento. Se volvió de inmediato, alzando la escopeta. Pero era él. El Apache. Había despertado. No se había levantado, pero sus ojos la miraban con una mezcla peligrosa de desconcierto y orgullo. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca, en un inglés quebrado pero claro. Avelina se acercó con cautela, pero sin bajar el arma. «En tierra de nadie. En mi casa. Estás herido. Te curé. Y puedes agradecerme cuando no estés delirando. No pedí tu ayuda. Y yo no te pedí que sangraras en mi puerta». Hubo un momento de silencio. Tenso. Incómodo. Un intercambio mudo de 2 mundos que se sabían enemigos, pero que estaban demasiado rotos como para sostener una guerra ahí mismo. «¿Tu nombre?», preguntó ella. «Kalena». El nombre flotó en el aire con un peso que no le pertenecía solo a él. «¿Conociste a Thomas Cross?». Los ojos del Apache se endurecieron. «Lo conocí». «Sí». «¿Cómo?». Kalena no respondió. En lugar de eso, miró el colgante en la ventana. Y por un instante, sus labios se tensaron. «Ese medallón. ¿Dónde lo encontraste?». «Él lo escondía», dijo Avelina con frialdad. «Nunca me dijo por qué. Nunca me habló de ti». Kalena volvió el rostro hacia el techo. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Parecía estar conteniendo una tormenta entera en su interior. Porque si lo hacía, no hubiera seguido amándolo. Y entonces todo se detuvo. Avelina sintió que el aire en sus pulmones se tornaba denso como ceniza. «¿Qué estás diciendo? Tu esposo no era quien decía ser». Avelina retrocedió un paso.
El café le supo a tierra. Sus rodillas flaquearon. Pero se obligó a mantener la calma. «Habla». «No aún», dijo Kalena, cerrando los ojos de nuevo. «Primero necesito vivir un día más». Avelina no supo si quería matarlo, o salvarlo más que nunca. Tal vez no debería confiar en él ni una sola palabra. Pero si lo que él sabe puede romper la mentira en la que he vivido, ¿cómo no escucharlo? La mujer caminó hasta la puerta. Apoyó la frente contra la madera fría. Afuera, los pájaros comenzaban a cantar. Pero nada sonaba como antes. El polvo se arremolinaba en la entrada de Crow Hollow, un pueblo tan pequeño que el viento parecía conocer el nombre de cada muerto que dormía bajo sus tumbas. A un lado de la calle principal, donde los tablones de las casas se encorvaban por el sol y las miradas desconfiadas pesaban más que las armas, se encontraba la oficina del sheriff, una construcción de piedra blanquecina y barro cocido que olía a humedad, a tabaco viejo y a secretos. Dentro, el sheriff Ezequiel Langston tallaba una figura de madera con la misma navaja que llevaba en el cinturón desde que tenía 14 años. Era un hombre que no alzaba la voz, porque no lo necesitaba. Tenía el rostro cuadrado, curtido por el desierto, una barba rubia rojiza siempre a medio crecer, y unos ojos azules que no te miraban, te leían. Nadie sabía exactamente de dónde vino, solo que Thomas Cross confió en él, y Avelina no. Ezequiel había estado enamorado de Avelina desde antes de que ella supiera cómo se llamaba. Pero había llegado demasiado tarde. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, había algo en la forma en que observaba la tumba de Thomas que hablaba por él. Esa mañana, mientras se limpiaba las astillas de la mano con un trapo sucio, un hombre entró con la cara tensa y el sombrero contra el pecho. «Sheriff, hay rastros de sangre cerca del arroyo. Hacia el este. No es animal». Ezequiel se puso de pie. «¿Caballo?» «No. A pie. Uno solo. Huellas grandes». Y se detuvo. Ceniza de hoguera vieja cerca del límite de los Cross. El silencio fue largo. «Ve por 2 hombres. No quiero levantar sospechas. Pero si hay un apache herido por ahí, no debe llegar muy lejos». El mensajero asintió. Pero antes de salir, se giró. «¿Y si ya está adentro?» Langston no respondió. Solo tomó su chaqueta y el rifle. En la cabaña, Avelina hervía agua por segunda vez. Kalena dormía, o al menos eso parecía. Su piel, aunque aún caliente, ya no ardía como horas atrás. Pero sus manos se cerraban con fuerza cada tanto, como si estuviera peleando en sueños. Avelina observaba sus facciones. Era más joven de lo que pensaba. Tenía los pómulos altos, la nariz recta y una mandíbula firme que le daba una belleza salvaje. Había algo triste en él. Algo roto. Pero no era debilidad. Era un dolor viejo. Uno que no se muestra. Se intuye. Mientras preparaba la infusión, su mente la traicionó. Recordó el día en que Thomas volvió del campo, con la camisa rasgada y una herida leve en el hombro. «¿Quién fue?», preguntó ella. «Nada grave. Un joven apache, medio hambriento. Lo asusté más yo a él que él a mí». «¿Y lo dejaste ir?». Thomas no respondió. Solo besó su frente y le dijo que confiara. Ahora entendía que había sido una mentira. Golpes en la puerta la arrancaron del pensamiento. 2. Fuertes. Precisos. Avelina tragó en seco. Caminó hasta la entrada y abrió apenas unos centímetros. Allí estaba Ezequiel Langston. «Buenos días, Avelina». «Ezequiel, ¿qué haces aquí?». «Podría preguntar lo mismo», dijo él, con una mirada que inspeccionaba más de lo que parecía. «Se encontraron rastros de sangre cerca del arroyo. Pensé que debía pasar a verte. Por seguridad». Ella mantuvo la puerta casi cerrada. «Estoy bien». «¿Segura?». «Segura». Él sonrió. Pero era una sonrisa tensa. «¿Puedo entrar? Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden». Ella dudó. «Estoy ocupada. Tengo fiebre. Tal vez me estoy enfermando». «¿Y Thomas te enseñó a mentir así, o eso lo aprendiste sola?». El golpe fue sutil. Preciso. Como sabía hacerlo él. Avelina lo miró. Fría. Herida. Y peligrosa.
¿Qué quieres, Ezequiel? Él bajó la voz. Te vi sacar ese medallón del granero después de que Thomas murió. ¿Sabes qué significa? No. Entonces deberías empezar a preguntar, antes de que alguien más lo haga. Y se fue. Sin más. Avelina cerró la puerta con fuerza. Apoyó la espalda contra ella. El corazón le latía como si quisiera escapar de su pecho. ¿Qué sabía Ezequiel? ¿Por qué parecía que estaba cuidándola, pero al mismo tiempo vigilándola? Volvió a la habitación. Kalena no estaba en el camastro. ¿Dónde estás? Giró hacia la cocina. Y ahí lo vio. De pie. Apoyado contra la mesa, sudando, tambaleante. Pero con una mirada clara. Lúcida. Ese hombre, dijo él, no está aquí para protegerte. ¿Cómo lo sabes? Kalena la miró fijo. Porque él es el que mató a Thomas. Y el suelo pareció ceder bajo sus pies. El aire en la cabaña se volvió espeso. No por el calor, ni por la humedad del amanecer, sino por las palabras que acababan de ser pronunciadas. Él es el que mató a Thomas. Avelina no dijo nada. No podía. Las sílabas flotaban en el ambiente como ceniza suspendida, sin caer, pero quemando. Kalena se mantenía en pie, pálido, sujetándose con las dos manos al borde de la mesa. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos eran un faro de certeza. Un hombre no dice algo así por impulso. Lo dice cuando ya ha decidido que no hay vuelta atrás. Estás delirando, fue todo lo que pudo pronunciar Avelina. Kalena no desvió la mirada. No. Él no tenía enemigos. Lo mataron por un accidente de cacería. Eso dijeron. Lo encontraron con una bala perdida en la espalda. No fue una bala perdida. El silencio se apoderó de todo. Solo la madera vieja crujía como si también escuchara. ¿Y cómo lo sabes? Kalena inspiró profundamente. Habló lento. Cada palabra parecía cargar un siglo. Yo estuve ahí. Avelina lo miró como si tuviera frente a ella a un fantasma. Retrocedió 2 pasos. ¿Estás diciendo que lo viste morir? Sí. ¿Y no hiciste nada? Él ya estaba muerto cuando llegué. Ella apretó los dientes. Entonces no sabes nada. Kalena cerró los ojos por un instante. Vi al hombre que disparó. Y no era un apache. Era blanco. Alto. Ropa de civil. Pero con una insignia. Una estrella. Oculta bajo la chaqueta. Ezequiel Langston. El nombre no fue dicho, pero vibró en los labios de Avelina. ¿Por qué lo haría? Preguntó, más a sí misma que a él. ¿Por qué mataría a Thomas? Porque Thomas descubrió algo. Algo que no debía. Algo que comprometía a más de un hombre del pueblo. Incluido el sheriff. Avelina se desplomó en la silla. Thomas no era político. Ni ambicioso. Solo era médico. Era algo más. Kalena se acercó lentamente. Tomó el colgante de obsidiana de la ventana y lo sostuvo frente a ella. Este símbolo no es solo un recuerdo. Es una promesa. ¿Promesa de qué? De protección. De silencio. Y de lealtad a sangre. Avelina sintió que se abría un abismo bajo sus pies. Thomas, ¿trabajaba con ustedes? Kalena dudó. Luego asintió. Más que eso. Él nos salvó. Durante años. Nos curó, nos escondió, nos alimentó. Cuando nadie más se atrevía. Incluso cuando eso significaba arriesgar tu vida, y la suya. Ella lo miró con rabia y dolor. ¿Y por qué me lo ocultó? Kalena la observó con compasión, como si esa pregunta no tuviera una sola respuesta. Porque te amaba. Y entonces todo cambió. Avelina se levantó bruscamente. Necesito pruebas. No puedo creerle a un hombre que entró a mi casa sangrando. Busca debajo del segundo tablón de su escritorio. Había algo que quería darte cuando estuvieras lista. Avelina no esperó. Cruzó la casa con pasos torpes. Entró al pequeño despacho de Thomas, cerrado desde su muerte. Una habitación polvorienta, con olor a papel viejo y a tinta seca.
Había jurado no entrar allí hasta que el dolor se apagara. Pero el dolor nunca se apagó. Corrió el escritorio de roble hacia un lado. Tomó un cuchillo y forzó el segundo tablón del piso. La madera cedió con un chasquido. Dentro, una caja metálica envuelta en tela de lino. La abrió. Cartas. Mapas. Un diario. Nombres. Y en la primera página de ese diario, escrito con su caligrafía recta: si estás leyendo esto, es porque no sobreviví. Y porque por fin llegó el momento de que sepas quién fui de verdad. El corazón de Avelina golpeó con fuerza en su pecho. Afuera, el viento comenzó a silbar entre las rendijas como si celebrara o lamentara el descubrimiento. Pasó las primeras páginas con manos temblorosas. Eran descripciones detalladas de refugios indígenas, de acuerdos secretos, de medicinas tradicionales. Pero también había algo más. Un nombre repetido. Una y otra vez. E. Langston. A veces con notas al margen. No es de fiar. Sabe demasiado. Tiene contactos en Fort Davis. Y en la última página: si algo me pasa, no fue un accidente. Y si muero, protégelos. Todos. A ella también. Avelina cerró el diario. Volvió a la sala. Kalena seguía allí. Esperando. ¿Tú sabías que él iba a morir? Kalena bajó la mirada. Sabía que lo querían muerto. Pero no que sería tan pronto. Avelina sostuvo el diario contra su pecho como si fuera un corazón de repuesto. ¿Y ahora qué? Ahora vendrán por ti también. ¿Y tú? Él la miró. Con una mezcla de ternura y furia contenida. Yo vine para ayudarte a escapar. Pero también, para saber si podía perdonarlo. ¿Perdonarlo? Porque lo que Thomas hizo por nosotros, lo hizo a costa de traicionar a alguien muy importante para mí. ¿Quién? Kalena cerró los ojos. Mi madre. Y el mundo volvió a cambiar de forma otra vez. El cielo de la tarde se extendía como una sábana sucia sobre las tierras secas del sur de Arizona. No había nubes, pero tampoco sol. Solo una claridad muerta que no iluminaba ni daba consuelo. El viento había amainado, pero en su lugar reinaba un silencio agudo, como el que se escucha en un campo de batalla justo antes del primer disparo. Avelina no se había movido en una hora. Sentada junto al hogar, el diario de Thomas aún apretado contra su regazo, sus ojos recorrían la madera del suelo, la lámpara que colgaba torcida del techo, las marcas de barro seco en las botas de Kalena. Todo parecía exactamente igual que días antes, pero en su interior nada lo era. Kalena estaba junto a la ventana. Vigilante. Sus heridas aún le dolían, pero el movimiento había regresado a su cuerpo. Una tensión animal lo mantenía erguido, como si esperara que en cualquier momento algo irrumpiera por la puerta. Avelina rompió el silencio. ¿Tu madre? Él asintió. Thomas la eligió. Era su paciente. Ella lo salvó una vez, en medio de una emboscada. Y él prometió nunca hablar de su existencia. Pero años después, él habló. ¿La entregó? No exactamente. Pero dejó que otros la encontraran. No sabía que lo seguían. Y ella fue quemada viva junto a su aldea. Avelina apretó los dientes. Y aún así, ¿lo perdonaste? No. Pero lo entendí. Y eso a veces duele más. Ella se acercó a él. Le ofreció un vaso con agua. Él lo tomó sin mirarla. Las manos se rozaron. El gesto fue pequeño, pero suficiente para que Avelina sintiera algo que no quería sentir. Conexión. ¿Por qué no me odias? Kalena tardó en responder. Porque el odio me quitó demasiado ya. Ambos callaron. Unos golpeteos suaves rompieron la calma. Son mis gallinas, dijo Avelina, levantándose rápido, aliviada por la interrupción. Deben estar inquietas por el olor a sangre. Salió al patio. Y se quedó congelada. En la tierra frente a la cabaña, bien clavada, una flecha de madera blanca apuntaba directamente hacia su puerta. No había nadie alrededor. Solo el sonido del metal vibrando contra el viento. Avelina retrocedió, la flecha aún en la mano, y entró sin cerrar. Kalena la miró. Sabía lo que significaba.
Te marcaron. ¿Quién? Los soldados que no visten uniforme. Los que obedecen a Langston. ¿Cómo sabes que fue él? Porque esa madera blanca no existe en esta región. Solo se usa en el norte, donde él reclutó hombres en Fort Davis. Es su firma. No dispara primero. Mide el terreno. Mide tus miedos. Avelina sintió un escalofrío. ¿Qué quieren de mí? Silencio. O tu sangre. Ella se sentó. Tenemos que huir. Kalena negó con la cabeza. No podemos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, parecemos culpables. Y si parecemos culpables, seremos culpables, aunque tengamos la verdad en las manos. Avelina lo miró con furia. ¿Entonces qué propones? ¿Quedarnos aquí esperando a que nos quemen vivos como a tu madre? Kalena caminó hasta ella. Se inclinó. Sus ojos estaban brillantes. Pero no de fiebre. De algo más profundo. Propongo que cuentes tu historia, antes de que ellos cuenten la suya. ¿A quién? Al único que puede ayudarte. ¿Langston? No. A su enemigo. El primer suspiro de esperanza surgió entonces. ¿Hay alguien que lo enfrente? Lo hubo. Un juez retirado. Se llama Jericho Lorne. Vive entre las montañas. Al oeste. Le debe su vida a Thomas. Y a mí. ¿Y por qué no lo buscaste antes? Porque necesitaba saber si tú eras digna de él. La frase la atravesó como una lanza. ¿Digna? Sí. Podrías haberme dejado morir. Podrías haber huido. Pero te quedaste. Y buscaste la verdad. Eso te hace más peligrosa que cualquier soldado. ¿Y qué harás tú? Kalena bajó la mirada por un instante. Luego alzó la barbilla. Iré al pueblo. Necesito recuperar algo. ¿Qué? Mi nombre completo. Avelina frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Kalena dio un paso hacia la puerta. Lo sabrás pronto. Pero cuando lo digas, que sea con respeto. Avelina lo vio salir con la escopeta al hombro y el fuego en la espalda. Por primera vez, comprendió que ese apache no era solo un hombre herido. Era una tormenta contenida. Y que el amor que empezaba a nacer entre ellos no venía a salvarlos. Venía a destruir todo lo que habían sido. Crow Hollow dormía de día y espiaba de noche. No había muchas leyes allí, pero la más respetada era esta. Todo se sabe, aunque nadie lo diga en voz alta. Y esa tarde, cuando Kalena cruzó la calle principal con paso firme y mirada de fuego, las ventanas se cerraron antes que las puertas, y los susurros fueron más rápidos que las balas. Vestía una camisa ajena, ensangrentada en el hombro, y un sombrero que apenas le cubría las cejas. Caminaba con una mezcla de rabia contenida y un extraño respeto por el polvo que pisaba. En su espalda, la escopeta de Avelina. En el pecho, el medallón de obsidiana. Pero lo que más llamaba la atención era su presencia. No su arma. No su piel. Era el tipo de hombre que parecía haber nacido de la tierra misma. Y que no tenía miedo de volver a fundirse con ella si hacía falta. Cruzó frente a la barbería. Luego al almacén de Munro. Finalmente, se detuvo frente a la iglesia de San Bartolomé, donde la campana colgaba torcida desde un incendio que nadie se atrevía a recordar. Entró sin tocar la puerta. Dentro, el juez retirado Jericho Lorne leía con lentes viejos y una lámpara de aceite. «Te tardaste», dijo, sin levantar la vista. Kalena se acercó, quitándose el sombrero. No estaba listo. Jericho cerró el libro con calma. Era un hombre de piel aceitunada, barba blanca tupida y mirada de halcón cansado. Su pierna derecha, amputada hasta la rodilla, estaba envuelta en una funda de cuero y sostenida por un bastón de nogal. ¿Y ahora? Kalena dudó. Ahora no queda nada que perder. Jericho suspiró. Apoyó el bastón y se levantó con dificultad. ¿Y ella? Está despierta. Ya sabe parte de la verdad. ¿Confía en ti? No lo suficiente. Pero tampoco tiene a nadie más. Entonces habla. Dímelo. Todo. Kalena lo miró, como quien libera un dolor que estuvo apretando los dientes por años. Mi nombre completo es Kalena Cross. Jericho no se inmutó.
Cerró los ojos. Entonces es cierto. Él me adoptó. Thomas. Nunca lo registró. Me ocultó. Me enseñó todo lo que sabía, y me pidió que nunca me acercara a Avelina. Que la dejara vivir en paz. ¿Por qué? Porque yo era la prueba de su traición. La traición a su raza. A su matrimonio. A su propia alma. Jericho volvió a sentarse. ¿Y qué cambió? Que ahora quieren matarla también. Y no pienso dejar que le pase lo mismo que a mi madre. Jericho asintió. Luego se inclinó hacia él. Entonces escúchame bien, hijo. Esto no es solo contra Langston. Hay algo más. El contrato de tierras firmado por Thomas desapareció. ¿Qué contrato? Uno que protegía la franja del arroyo, donde están enterrados los cuerpos de tu tribu. Si desaparece, pueden expropiar, construir, borrar los nombres, las huellas, la historia. Ya empezó la maquinaria. Kalena apretó los puños. ¿Y dónde está ese contrato? No lo sé. Pero Avelina podría saberlo. Esa misma noche, en la cabaña, Avelina revolvía libros antiguos, cajas sin abrir, bolsillos cosidos en doble fondo. El diario de Thomas no mencionaba nada de contratos, pero sí hablaba de la línea roja. Un término que se repetía con frecuencia, siempre en relación a los mapas. Encendió la lámpara y descolgó el cuadro de la chimenea. Detrás, un viejo mapa del condado, tachado con lápiz rojo. Y justo allí, escrito con la letra de Thomas. Donde entierren nuestra historia, enterrarán la verdad. Una frase. Un mensaje. Una advertencia. Avelina respiró hondo. Luego escuchó pasos afuera. Tomó la escopeta. Se acercó lentamente a la puerta. Golpearon. ¿Quién va? Alguien que lleva tu misma sangre. Avelina abrió. Allí estaba Kalena, lleno de polvo, y con una expresión nueva, no solo rabia, no solo fuerza, también dolor. Tengo que contarte algo más, dijo. Ella dio un paso atrás. Le hizo espacio. La lámpara iluminó su rostro. Estaba decidido. Thomas no solo me escondió, me crió como su hijo. Avelina sintió que la sangre le bajaba del rostro. Eso no puede ser. Y tú no eres solo su viuda, continuó él. Eres la única heredera legal de las tierras. Y la única que puede evitar que las roben. Ella lo miró. ¿Y qué quieren exactamente? Tu firma. O tu cadáver. Y en ese momento, sonaron dos disparos. Desde el bosque. Vidrios estallaron. Kalena se lanzó sobre ella. Al suelo. Y la casa tembló. El ataque había comenzado. No había marcha atrás. Y el amor, si existía entre ellos, tendría que nacer bajo fuego. La explosión de un tercer disparo hizo temblar los cimientos de la cabaña como si un trueno hubiera descendido directamente del cielo. El vidrio de la ventana trasera voló en 1000 astillas, y el aire se llenó del olor penetrante de pólvora, tierra mojada y miedo. Avelina jadeaba, con la espalda contra el suelo y los oídos zumbando. Sentía el peso de Kalena sobre ella, cubriéndola con su cuerpo como un escudo humano. Su respiración era caliente, entrecortada. Estaba herido de nuevo, podía sentirlo. Pero no se quejaba. Solo murmuraba algo en su lengua, como una oración olvidada. ¿Cuántos son?, preguntó ella, arrastrándose hasta la pared más cercana. Más de los que puedo enfrentar solo, gruñó Kalena, apretando su costado izquierdo, donde una astilla de madera le había atravesado la piel. ¿Y ahora? Ahora resistes. Como los que no tienen nada más que perder. Afuera, las sombras se movían como espectros armados. No gritaban, no se llamaban entre ellos. Eran profesionales. Soldados sin insignia. Hombres de Ezequiel. Avelina arrastró una caja frente a la puerta y recargó la escopeta. Le temblaban las manos. No de miedo, sino de la certeza brutal de que su vida estaba a punto de cambiar, o terminar. Kalena la miró. Su rostro estaba cubierto de sudor, su piel brillaba con fiebre, pero su mirada era fuego puro.
Necesitamos una distracción, dijo. ¿Qué tienes en mente? Quema la despensa. ¿Qué? Escúchame. Las provisiones están secas. El humo atraerá su atención y les quitará visibilidad. Eso nos dará tiempo para salir por detrás, por el pozo. Hay un túnel. Viejo, estrecho. Thomas lo cavó para mí, por si lo encontraba la milicia. Nadie lo sabe, excepto tú y yo, desde ahora. Avelina no dudó. Abrió la puerta de la alacena, lanzó una lámpara encendida al interior y cerró de golpe. En segundos, el humo comenzó a filtrarse por las rendijas, y un fuego anaranjado rugió desde adentro, como si el infierno despertara en su cocina. Kalena la tomó de la mano. «Corre. Ahora». Cruzaron el pasillo entre llamas y humo, tapándose la boca con retazos de tela. Empujaron una vieja alfombra junto al pozo seco del patio trasero. Avelina no recordaba haberla visto jamás. Debajo, una trampilla de hierro oxidado. Kalena la abrió con esfuerzo. Dentro, una escalera de madera descendía a la oscuridad. «Baja», ordenó. Ella obedeció. El túnel era húmedo, angosto, apenas suficiente para avanzar de a uno. La tierra apretada contra sus hombros parecía querer tragárselos. Pero no se detuvieron. Atrás, el fuego ya devoraba la cabaña. Y los hombres de Ezequiel disparaban a ciegas contra las sombras. Minutos más tarde, emergieron entre los matorrales de la colina norte, donde el bosque comenzaba a cubrir el horizonte. Avelina cayó de rodillas. Estaba todo preparado. Sabían dónde atacar, cuándo, cómo. «Porque alguien habló», dijo Kalena. «Y solo hay un nombre que puede estar detrás de eso». Ella lo miró, furiosa. «¿Ezequiel?» Kalena negó. «No. Él da las órdenes. Pero alguien cercano a ti, a tu casa, le dio la información». Y entonces, en ese instante de revelación, un crujido de ramas los alertó. Kalena alzó el rifle. Avelina se ocultó detrás de un roble. Y de entre las sombras, emergió una silueta. Era una mujer. Joven. Cabello negro trenzado, ropa de campo. Tenía una pistola en la mano y lágrimas en los ojos. «No disparen», gritó. «Soy Tessa Calderón. Trabajaba para Thomas». Kalena apuntó con más fuerza. «¿Quién te envió?» «Nadie. Yo vi cuando pusieron la marca en tu puerta. Fui al pueblo a buscar ayuda, y todos me cerraron la puerta. Todos menos Jericho». Avelina se levantó, incrédula. «Tú eras la muchacha que traía las medicinas del valle». Tessa asintió, bajando la pistola. «Thomas me enseñó a leer. Me dio trabajo cuando nadie más me lo ofrecía. No voy a dejar que destruyan lo que él protegía. Ni a ti». Y por primera vez, Avelina no se sintió sola. Kalena bajó el rifle. La observó. No confiaba aún. Pero en su rostro se formó un gesto nuevo. Respeto. ¿Por qué arriesgarte así? Porque cuando arde una casa, no solo se quema la madera. Se queman los nombres, las historias, las verdades. Y eso, yo no lo voy a permitir». Avelina extendió la mano. Tessa la tomó. «Entonces ven con nosotros», dijo. «Vamos a buscar ese contrato. Y a hundir a Ezequiel con su propio veneno». Kalena miró a ambas. «Será una guerra, no una conversación». «Ya no quiero hablar», susurró Avelina. «Quiero que el mundo sepa quién mató a Thomas, y por qué». Y en el horizonte, entre el humo y la sangre, comenzó a dibujarse el final. El sol comenzaba a levantarse, pero sus rayos no traían luz, traían juicio. El aire estaba quieto, como si el mundo contuviera la respiración antes de presenciar lo inevitable. El grupo llegó al viejo molino abandonado de los arrieros, a unas millas al oeste de Crow Hollow. Allí, entre maquinaria oxidada y paredes carcomidas por el tiempo, se escondía el último archivo que Thomas Cross había protegido con su vida, un doble fondo bajo la rueda hidráulica rota, donde se guardaban los documentos más comprometidos de la región. Entre ellos, el contrato. Avelina, Kalena y Tessa cavaron con manos, con piedras, con furia. Y cuando la caja de hierro emergió de la tierra como un secreto vencido,
Avelina supo que lo que sostenía no era solo papel, era justicia comprimida, aguardando explosión. Kalena la miró. ¿Estás lista? No. Pero voy igual. Crow Hollow no se había despertado del todo cuando el trío cruzó la plaza principal rumbo a la alcaldía. Tessa sostenía la caja. Kalena, el rifle. Avelina, el nombre de Thomas vibrando como un tambor en el pecho. En el centro del pueblo, frente al juzgado civil, Ezequiel Langston los esperaba. De pie, como un juez que ya ha firmado la sentencia antes del juicio. Lo flanqueaban 4 hombres armados. Avelina, dijo con una sonrisa torcida. ¡Qué sorpresa! Has estado ocupada. Y tú, muy silencioso. Como los traidores. Los murmullos crecieron entre los pobladores que comenzaban a salir de sus casas. Era un espectáculo. Uno que nadie quería perderse. ¿Qué traes ahí?, preguntó Langston. La verdad. Tessa abrió la caja. Jericho Lorne, que había llegado poco antes, se acercó y sostuvo el contrato en alto. Este documento, firmado y sellado por el Tribunal Federal hace 5 años, garantiza que las tierras del arroyo, dijo, señalando el mapa, no pueden ser usadas ni expropiadas. Son sagradas para la comunidad apache. Y cualquier intento de apropiación es ilegal. Ezequiel ni pestañeó. Ese documento no existe en los registros. Jericho lo miró. No aún. Pero ahora lo hará. Langston dio un paso adelante. Eso no cambia nada. Lo cambia todo, dijo Avelina, firme, con voz clara. Porque ahora la historia está completa. Porque ahora sabemos que Thomas fue asesinado por saber demasiado, y por proteger estas tierras. Por proteger a Kalena. Su hijo. Un murmullo estalló como una ola. Algunos hombres bajaron las armas. Una mujer gritó. Otros quedaron inmóviles, congelados por la revelación. Langston alzó su pistola. Cállense todos. Pero el disparo que rompió el aire no vino de su arma. Fue el de Tessa. Langston cayó de rodillas. La bala lo había atravesado el hombro, sin matarlo. Te toca vivir sabiendo que ya no eres temido, dijo ella con los ojos empañados. Kalena se acercó al sheriff caído. ¿Recuerdas a Tayanara? ¿La mujer que quemaron viva? Langston lo miró con odio. Era solo una india más. Kalena se inclinó. Era mi madre. Y lo golpeó con la culata del rifle. El pueblo estalló. No en violencia. En voces. En verdades. En gritos. En lágrimas. Por fin, el velo se había caído. Los años de silencios forzados, de injusticias ignoradas, de heridas disfrazadas de rutina, salieron a la luz. Días después, Avelina caminaba por el mismo sendero que conducía a su antigua cabaña. La estructura aún humeaba, pero ya no dolía. Era ceniza, sí, pero también era renacimiento. A su lado, Kalena. ¿Y ahora qué haremos? Ella lo miró, con una mezcla de ternura, respeto y un amor que no se nombraba. Solo se vivía. Ahora, empezamos desde cero. Sin mentiras. Sin miedo. ¿Juntos? Ella no respondió con palabras. Lo tomó de la mano. Y el horizonte se abrió frente a ellos. Porque a veces, el amor más imposible, es también el único que puede sobrevivir al fuego. Así termina esta historia, pero lo que vivieron Avelina y Kalena quedará grabado en la memoria de quienes aún creen que el amor verdadero puede surgir incluso entre las ruinas del odio. Porque no fue solo una historia de un apache herido y una mujer blanca marcada por el dolor, fue una historia de redención, de justicia, de verdades ocultas que arden más que el fuego, y de almas que se reconocen más allá de la sangre, la raza o las cicatrices. Avelina perdió su casa, su pasado y su inocencia, pero encontró la verdad. Kalena enfrentó su herida más profunda y descubrió que el perdón no siempre significa olvidar, sino liberarse. Y juntos, demostraron que a veces, lo más valiente no es luchar, sino atreverse a amar donde nadie se atrevería a mirar. Las puertas que se abren sin saber qué hay detrás pueden ser el principio del final, o el final de una mentira. Nunca subestimes lo que un solo acto de compasión puede desatar. Y nunca olvides que las historias reales duelen, curan y transforman. Si esta historia tocó algo en ti,
Si te mantuvo al borde o te hizo creer nuevamente en los giros de la vida, suscríbete a nuestro canal. Aquí contamos historias que el mundo olvidó, amores que nadie se atrevió a vivir y verdades que aún tienen voz. Activa la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia. Porque lo que viene es aún más poderoso. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente relato. Y recuerda, lo imposible a veces solo necesita una puerta abierta.